Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, como saben, ay, gracias. Se han dado el cielo. Como saben, tenemos nuestro proyecto de iglesia. Hace 15 días, 21 días, pues grabamos nuestro primer episodio aquí en la iglesia, ¿cierto? Y hoy tengo una invitada a este podcast, nuestro podcast, el podcast de la iglesia. ¿Ustedes saben cómo se llama el podcast? Martín ¿Cómo se llama? Martín Galoguer. Eso. Y hoy tengo a una invitada, ella es madre, es emprendedora, es sierva de Dios, ora, sirve ya de todo, a nuestra queridísima hermana María Elvidora. Hermanos, que el Señor les bendiga, a los que nos encontramos acá esta noche y a los que nos vayan a ver o escuchar luego, que sea Dios pues tomando el control y sea Él quien nos esté hablando y edificándonos un poco más. Amén, amén, amén. Yo creo que ustedes conocen a Mare, ella lleva con nosotros 2 años, 3 años. Ya voy para 2 años. Uy, 2 años, por la iglesia. Bueno, ella ha sido de bendición a la iglesia, a nuestras vidas. Vivimos cerca, entonces ella es como mi vecina. La vecina. Y hoy tenemos un tema, nuestro episodio número 8. Ustedes me disculpan, si no me oyen también, tengo la voz un poquito lastimada. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama El Dios que yo conozco. ¿Cómo se llama el tema? El Dios que yo conozco. Y para empezar queremos hacerte, pues, le voy a hacer una pregunta a Mare, y es, ¿quién es Dios para tu vida? Bueno, Dios para mi vida, aparte de ser el creador del universo y de todo lo que vemos, pues personalmente para mí es mi amigo, es mi ayudador, es mi guía, es mi soporte, es mi fuerza, es todo lo que me ayuda a mantenerme en pie y a mantenerme firme en cada situación de mi vida, buena o mala. Entonces diría que Dios pues es todo para mí. Yo creo que si realmente nosotros conocemos a Dios y lo tenemos en nuestra vida, pues Él tiene que ser lo más importante que nosotros podamos tener cada día en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Entonces yo diría que Dios es el todo, es el que soporta cada día mi existir, mi vida, mis acciones, mis pensamientos. Entonces es como esa persona que nos ayuda a mantenernos y a ser cada día mejor. ¿Alguien quiere dar su opinión particular? No se preocupe, si tiene pena la cámara no va a salir en cámara, pero si alguien quiere algo, tiene algo para decir. Ninguno. Pues yo creo que, como dice Mare, es muy importante tener en cuenta que Dios es prácticamente todo, ¿sí? Dios siempre quiso que nosotros estableciéramos una relación con Él, que siempre estuviéramos cerca de Él. Ese fue el propósito con el cual Él nos creó. Y también es importante saber quién es Dios para nuestra vida, para poder verlo tal cual Él es, ¿cierto? Porque también es importante entender cómo veo yo a Dios, ¿no? A veces por mucho tiempo yo veía a Dios como si fuera un cajero o un ticket, ¿no? Entonces yo cuando necesitaba algo, entonces yo decía, yo quiero esto. Y milagrosamente llegaba a mi vida lo que yo quería. Y yo dije, ay, qué chévere. Entonces Dios es proveedor. Entonces yo aprovechaba y pedía y llegaba, pero llegó un punto en que la llave se me cerró. Y Dios dijo, no, o sea, no, así no va. Pero también te quería preguntar, ¿cómo ves vos a Dios? Yo veo a Dios
aparte de un padre que nos protege, que nos cuida, que está ahí en cada momento de nuestra vida, yo lo veo también como un amigo. Yo creo que es importante ver a Dios como un amigo, porque cuando yo tengo un amigo, tengo una relación cercana, tengo una relación que me ayuda a estar más cerca de esa persona. Cuando nosotros tenemos un amigo, una amistad, nosotros le conocemos, nosotros sabemos lo que a ese amigo le gusta, nosotros sabemos cómo podemos hablar con ese amigo, cómo podemos llegar a él. Entonces es importante ver a Dios como un amigo, porque a veces vemos a Dios como el que está allá en el trono, el que está lejano, el que si hacemos algo malo entonces nos va a castigar, pero no vemos a Dios como esa persona cercana que está allí esperando a que nosotros hablemos con Él. Entonces Dios es tan real que nosotros le podemos buscar en cualquier momento y Él nos va a oír. Yo creo que a veces Dios espera que nosotros le hablemos y nosotros somos los que se nos olvida que tenemos un amigo al cual podemos recurrir y un amigo al cual podemos buscar cuando tenemos esas situaciones difíciles en nuestra vida. A veces confiamos más tal vez en personas que ni conocemos que en Dios que nos conoce, porque dice que Dios nos conoce aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que Él nos formó, que Él nos creó. Entonces, si Dios conoce cada uno de nuestro ser, de nuestras partes, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿por qué vamos a recurrir a otras personas cuando podemos recurrir a Él y cuando sabemos que vamos a tener una respuesta más pronta de aquel que nos conoce tal cual somos, que de una persona que de pronto nos pueda dar un consejo equivocado? Así es. Y muchas veces nosotros, como decía Mare, vemos a Dios como alguien lejano, ¿no? Como un anciano, por ahí, como decía Dani, el anciano de días, ¿no? Entonces, un Dios que te da cosas buenas, pero cuando es necesario ya va y te pega y te apurre y te deja. Pero Dios también, como dice Mare, es alguien cercano. Y eso es lo que pasaba o quería Dios en el Edén. Dios en el Edén puso al hombre en el huerto y había una relación tan cercana que no había necesidad de intermediarios. No había necesidad de Jesús, del Espíritu Santo, de un sumo sacerdote, de un profeta o de un rey. Dice que Dios se paseaba por el Edén y hablaba con Adán, ¿cierto? Y esa fue precisamente la relación que Satanás quiso dañar desde el inicio. A veces nosotros llegamos a Jesús y decimos, y nos convertimos y decimos, listo, ya yo tengo al Señor. Yo me convertí, entonces uno hace la oración de fe, Señor, hoy muero para el mundo y nazco para ti. Y uno cree que ya, que eso es todo y que ya hay, pero no. Ese es como el primer paso para conocer a Jesús. Es algo de relación. Es algo en que yo necesito meterme con Él para yo conocerlo. Y entre más lo conocemos, Dios más se hace real en nuestras vidas. Y cuando yo hablo de relación, es algo que yo construyo a diario. Porque yo no puedo tener una amistad que yo la vea cada año y cada año hablo con él, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un amigo, cuando nosotros tenemos a alguien muy cercano con quien nosotros construimos una relación, nosotros estamos pendientes de esa persona, así no la veamos, aunque sea por WhatsApp, enviamos un mensaje, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sentís? ¿Cierto? Entonces, si tenemos una verdadera relación con Dios, tiene que ser algo que a diario lo tenemos que construir. Es algo que se construye en la intimidad, porque cada relación es diferente. Usted se puede relacionar de una forma con Dios y yo de otra, ¿cierto? A veces pensamos que relacionarnos con Dios es solo leer la Biblia, o es solo venir a la iglesia, o es solo hacer lo que hacemos acá, que a veces se convierte como en un sistema religioso, pero en realidad no hay una relación continua con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de acá de la iglesia? ¿Lo que vivimos acá se queda acá o lo seguimos construyendo donde estamos? Lo seguimos construyendo en la casa, lo seguimos construyendo en nuestra intimidad, lo seguimos construyendo cuando vamos a la oración solo Dios y yo. Entonces, conocer a Dios es eso.
es ir más allá de lo que usted y yo vivimos acá. Es ir más allá de lo que usted y yo vemos acá. Porque lo que vemos acá, pues es algo natural, pero nuestra relación con Dios debe sobrepasar lo natural. Debe llegar a lo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando hay una relación con Dios, no solo vamos a ver lo que vivimos acá, vamos a ver algo más allá espiritualmente. Amén. Y en la Biblia aparece la palabra conocer, ¿no? Aparece cuando Adán y Eva se unieron en una relación íntima, pero también esa palabra en hebreo significa hallada, que no solamente se traduce para esos momentos de intimidad entre pareja, sino que también se utiliza cuando alguien va a conocer a alguien íntimamente, pero en sus sentimientos, en sus pensamientos, en lo que le gusta, en lo que no. Entonces, por ejemplo, hay parejas o amigos que van a un restaurante. Entonces van a hacer un pedido y los amigos o la pareja se conoce tan bien que dicen, no le traiga ese plato porque no le gusta. O quítele esto porque no se lo va a comer, ¿no? Entonces hasta ese punto nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. O sea, ¿qué le gusta al Señor de mí que yo tengo que remover o cómo debo actuar? Porque como decía María, nosotros podemos venir aquí a la iglesia y levantar nuestras manos y decir, ay Señor, yo te amo. Pero salimos de la iglesia y dejamos esa relación a un lado. Entonces no oramos, no buscamos, no tenemos nuestro tiempo devocional. Es como, bueno, si me queda tiempo y si puedo, pues voy a la iglesia, oro, hago mi devocional, si es que me queda tiempo. Y entonces ahí es cuando decimos, bueno, el Señor, ¿por qué no me habla? El Señor, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué me pasan cierto tipo de cosas? Y ahí es cuando empezamos a exigirle a Dios, porque no estamos conociendo lo que Él quiere de nosotros y lo que Él exige de nosotros. O a veces condicionamos a Dios. Cuando vemos que Dios no responde lo que estamos pidiendo, entonces me alejo. Entonces no vuelvo a orar, entonces no vuelvo a leer la Biblia, entonces no quiero ir a la iglesia. Pero si usted y yo verdaderamente abrimos nuestro corazón a Dios y decidimos creerle y decidimos seguirle, eso es para siempre, es todos los días, es como estemos, bien, mal, así se arrastra, debemos seguir buscando de Dios. Y un claro ejemplo que lo vemos en la Biblia fue Job. Job vemos que era un hombre próspero, lo tenía todo, tenía una gran familia, tenía dinero, hablaba con Dios, estaba bien, pero Satanás intervino y Dios le permitió que le quitara todo. Pero en ese tiempo, a pesar de que llegaron personas a decirle cosas o a indisponerlo en contra de Dios, como la esposa, los amigos, vemos que que Job se mantuvo y Job nunca renegó de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía en quién había creído, porque Job conocía a Dios y porque Job sabía que en algún momento Dios iba a hacer algo nuevamente en su vida. Entonces, no es solamente cuando nos va bien, es cuando también nos va mal, es cuando también estamos tristes, es cuando las cosas no nos salen como nosotros las teníamos planeadas. Es ahí cuando realmente demostramos si estamos con Dios y caminamos con Dios y si realmente conocemos a Dios. Entonces, a Dios no lo podemos condicionar porque Dios es Dios y va a seguir siendo Dios siempre. Los que necesitamos de Dios somos nosotros a diario. Así es. A veces no. Aunque Él me matara, yo en Él confiaré. Dilo de nuevo, dilo de nuevo. Creo que está ahí. Ese suena mejor. Job dijo, aunque él me matare, yo en él confiaré. Así es. Yo creo que lo que dice Marelvis, a veces nos volvemos muy manipuladores con el Señor. Y también como decía Mare, Dios es Dios. Y Dios puede ser muy amor y puede amarnos mucho y puede querernos mucho y puede tener muchas bendiciones. Pero Dios no se da caprichos. Dios no es alcahueta, ¿no? Y nosotros podemos desear y querer algo y quererlo, pero Dios no nos va a alcahuetear nuestros deseos porque nosotros debemos ir conforme a lo que Él dice. Él ya tiene planes para nuestras vidas, Él ya conoce lo que está en nuestro corazón, lo que es bueno y lo que es malo.
sino que simplemente como nosotros no tenemos una relación, no sabemos cómo caminar. Entonces, también cuando nosotros no conocemos a Dios, es muy difícil confiar en Él, porque yo no puedo confiar en una persona que no conozco. O sea, yo no le voy a entregar toda mi vida, todo mi ser y todo lo que tengo a una persona que no conozco. Entonces muchas veces también Dios nos da palabra, nos promete algo y nos dice, pastora, dé un paso al frente, o pastor, camine 5, o hermana Diana, ofrende. Pero nosotros no lo hacemos porque no confiamos en Dios, ¿no? A veces Dios nos da órdenes, Dios nos da palabra, Dios nos dice, tienes que hacer esto, esto y esto, pero como no conocemos a Dios realmente, porque no confiamos en Él, entonces nos quedamos paralizados y no hacemos nada. Y nos quedamos ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? Y viene otra, o viene alguien más y nos dice lo mismo, tienes que hacer esto, tienes que obedecer, pero como no confiamos y no conocemos, nos volvemos a agarrar de la silla y yo no me muevo de aquí, Señor. Pero Dios quiere que nosotros nos relacionemos para que aprendamos a confiar en Él, aprendamos a, a caminar con Él, a tener una relación de verdad. Dios quiere recuperar esa relación de padre que se rompió en el Edén, porque fue una relación de padre, más allá de la creación. Quiere caminar con nosotros día a día y quiere decir, bueno, ahí va mi hijo Román, ahí va mi hija Diana, ahí va mi hija Ruth, que va a cumplir lo que yo ya establecí para mi vida porque me conoce, porque confía en mí, porque sabe hacia dónde vamos. ¿Y cómo sé yo que conozco a Dios? Yo creo que es una gran pregunta, ¿cierto? ¿Alguien quiere contestarla? ¿Cómo sé que conocemos a Dios? ¿Cómo sé yo que conozco a Dios? Yo creo que una de las formas más importantes de cómo conocemos a Dios es lo que nosotros reflejamos. Amén. Si yo reflejo a Dios en mi vida, tengo que reflejar amor. Y vamos a ir un momentico a Primera de Juan 4, 7, 8. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted y yo conocemos a Dios, debemos reflejar el amor de Dios, ¿cierto? Amén. Porque si no lo reflejamos, entonces, ¿dónde estamos demostrando que Dios está en nuestro corazón? Pero eso no se queda solo allí. Vamos a ir un momentico. No sé si Ana me lo puede buscar. Mateo 5, 43, 44. Porque es muy bonito cuando podemos amar a alguien que también nos ama, ¿cierto? Es muy Amén. bonito cuando amamos a alguien que nos demuestra amor. Es muy bonito cuando amamos a alguien que sabemos que es recíproco. Pero ¿cómo es cuando Dios nos manda que amemos a nuestro enemigo? Yo creo que ahí es donde está la prueba de Dios, si realmente lo tenemos en nuestro corazón. ¿Ya lo tienes, Ana? 25, 26. Eh, Mateo 5, 25, 26. No, Mateo 5, 43, 44. Ay, me quedé atrás. 43, 40, ya. 43. También conocen el mandamiento que dice, yo estoy en otra versión diferente, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta manera estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Entonces, cuando Dios nos manda a amar a los enemigos, realmente lo hacemos. Cuando Dios nos dice, oren por sus enemigos, realmente oramos por ellos. Yo creo que no es cierto. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces deseamos que caiga fuego y que los consuma, porque nos hicieron daño. Porque nos hicieron daño, porque nos hicieron algo que nos causó dolor, porque hirieron nuestro corazón, porque nos trataron mal, porque nos dijeron palabras deshonestas, groseras, y porque no nos hicieron sentir bien, ¿cierto? Entonces a veces no tenemos la actitud que debemos tener como hijos de Dios, porque Dios a través de su palabra nos enseña que debemos reflejar su amor,
que no solo debemos amar a los que nos aman, que debemos amar a los que no nos aman y a los que nos hacen daño o nos hacen agravio. Entonces, realmente allí es donde demostramos si Dios está en nuestro corazón y si realmente nosotros le conocemos y le seguimos. Porque a veces incluso entre la misma iglesia se ve que entre hermanos no nos estamos demostrando amor. Que a veces en vez de ayudarnos o de darnos palabras de aliento o de orar los unos por los otros, estamos pendientes de lo que le pasa al hermano o de la situación que el otro está pasando para murmurar, pero no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, que es orar por las personas que están Amén. en dificultades o en situaciones que no son buenas. Entonces, conocemos a Dios cuando realmente amamos a todas las personas, incluso a aquellas que no nos aman a nosotros. Ahora, lo del amor no es una, ¿cómo se diría? Como una cláusula o un permiso para decir, ay, yo te amo, pero no te corrijo el pecado, ¿no? Sí. Con amor hay que decirle, oiga, hermanito, hermanita, como que lo que usted está haciendo, como que no, como que no está funcionando, ¿no? Eso también es amor. Considerándose, dice Pablo, a uno mismo, hay que corregir al otro. Hay que llevarnos con amor unos sobre otros. Aunque hay hermanos difíciles de amar, hay prójimos que no se dejan amar de manera fácil, pero hay que hacerlo. Esa es una manera de saber si nosotros tenemos a Dios. También es importante tener el carácter de Jesús. Jesús era un hombre, bueno, fue un hombre impresionante, es un hombre impresionante, que no solamente amó, sino que también restauró, también habló la palabra tal y como era y mantenía una relación con el Padre. Siempre en el libro de Juan, yo siempre le hago promoción al libro de Juan, porque es mi favorito. Y siempre en el libro de Juan, Jesús resaltaba esa relación que tenía y decía, a mi Padre y yo somos uno. Yo no puedo hacer nada si mi Padre no me deja hacerlo. Yo hago todo lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Y entonces a veces nosotros tenemos que también aprender a escuchar a Jesús, a Dios, y decirnos, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, yo camino en esta tierra, como decía al inicio, no solamente es convertirnos, no solamente es decir, Señor, soy salva, te recibo como mi Señor y Salvador, sino también es mantener esa relación, trabajar esa relación. Porque como decía Mar Elvis, es algo que se tiene que construir todos los días. Muchas veces nosotros somos como muy dejados con, con nuestros amigos, con nuestros allegados, y es como, ay, estoy muy ocupado, ay, es que no me queda tiempo, ay, es que a mí se me olvida, ay, es que, pues imagínese, si se le olvida con la gente que usted ve, ¿cómo no se le va a olvidar a Dios que no lo ve? Entonces, ahí también se ven como los pequeños detalles, cómo me relaciono, la relación que se da vertical se tiene que reflejar hacia lo horizontal. No simplemente es yo y Dios, sino que lo que yo recibo también es para darlo a los demás. Y también Dios nos llamó a esa unidad, a esa coinonía. Y es que si yo conozco a Dios, yo tengo que reflejar en mi manera de vivir a Dios. Yo tengo que reflejar en mi manera de hablar a Dios. Yo tengo que reflejar en mi manera de pensar a Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces conozco a cierta persona y me dice, es que usted tiene algo diferente. Es que yo no sé qué es lo que usted tiene, pero usted tiene algo diferente, algo Amén. que la hace ver diferente. Y yo le digo, eso se llama Dios. Amén. Entonces, mire que nosotros nos han facilitado un poco las cosas para hablar de Dios. Antes veíamos que las personas salían a evangelizar, salían por las calles. Hoy en día se ve muy poco, pero hoy en día a veces a nosotros nos llegan las personas necesitadas de Dios y buscando una palabra de Dios. Y a mí me ha pasado que en mi negocio
me llegan personas y comienzan a hablar conmigo y pues no sé, yo digo que es Dios que coloca la gracia en uno Amén. y de que esas personas le abran el corazón a uno y que uno tenga la oportunidad de compartirles la palabra y de hablarles de Jesús. Entonces, es mucho más fácil, yo creo que hoy en día, por todas las herramientas que tenemos, por las redes, eh, poder hablar de Jesús y hablar de Dios y mostrar lo que ya nosotros conocemos. Pero a veces no sabemos utilizar todas las herramientas que hoy tenemos para hacerlo. A veces nos da pena hablar o a veces nos da pena mostrar el plan de salvación a aquellos que lo necesitan. Pero yo creo que si usted y yo fuimos llamados y si usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, pues debemos hablarlo. No debemos guardarlo solo para nosotros, sino que debemos Amén. compartirlo con todos aquellos que lo necesitan. Y aquí viene una pre... Dale, Tati. ¿Qué pasó? Se apagó. Ah, Ahorita sí. está vivo. Está vivo. Bueno, con respecto a la pregunta que hicieron, que cómo conocemos a Jesús, digo que lo primero es tener el Espíritu Santo. Sí, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos conocer a Dios. Así nos digan quién es Dios, qué es Dios, ¿sí? Nosotros no lo podemos conocer. Entonces, Jesús dice que debemos creer en Él y recibiremos el Espíritu Santo. Y por medio de Él nosotros vamos a conocer las Escrituras, vamos a entender la palabra. Además, el entender la palabra, si nosotros no estudiamos la palabra, no la escudriñamos, no vamos a poder llevar a Jesús en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, si nosotros pues no escudriñamos esa palabra. Y muchas veces cuando iniciamos el cristianismo, creemos en Jesús y empezamos a recibir mucha palabra, pero no sabemos si en verdad eso que nos están diciendo es la palabra de Dios. Entonces a veces nos dejamos llenar de ideas y no vamos directamente a la palabra, a la base que Dios dejó para que podamos ponerla por obra y a veces tropezamos por falta de conocimiento, por falta de instrucción. Y creo que es importante en el cristiano, en los primeros cimientos, la parte de la consolidación. ¿Quién nos consolida? ¿De quién nos estamos formando? Y primeramente nosotros como cristianos debemos pedir la dirección a Dios, que Dios dirija nuestra vida pues a través de las personas y poder pues ser de testigos a otros a través de nuestro comportamiento. Amén, así es. ¿Y más? El libro de Job 22-21, hay un versículo muy lindo que dice, bueno, Elifaz le está hablando a Job, pero él dice algo muy cierto, dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Así Necesitamos, la hermana Marilvis decía que a veces nosotros tenemos amigos, nosotros creemos que la verdadera amistad es la que nos brindan las personas que tenemos cerca. Y nos pasa que en el colegio cuando estábamos estudiando creíamos que esa amiga entre comillas, que esa persona con la que compartíamos una tarea, el tiempo, el descanso, era nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Pero yo recuerdo que yo tuve una amiga de todo el bachillerato y nos graduamos y nunca más volví a saber de ella. No sé si fui yo la mala amiga o fue ella. Pero probemos a nuestros amigos. A ver, digamos, vamos a hacerle algo a los amigos intencionalmente a ver qué actitud asumen esos amigos. Seguro que se van y no vuelven más. Pero el Señor, aunque nosotros le hagamos, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. Eso se llama fidelidad. Amén. O simplemente cuando usted está pasando por una situación difícil, ¿cuántos llegan? ¿Cierto? Cuando usted necesita realmente una ayuda, ¿cuántos están ahí? Porque a veces cuando es un cumpleaños, pues llega todo el mundo, ¿cierto? Así es. Cuando es una fiesta, ahí Claro, la está torta y todo. la comida llaman. Pero cuando una persona está pasando por un momento difícil donde realmente necesita una mano amiga que le ayude, o sea, son muy contadas las personas que Así es. realmente aparecen. Pero sabemos que Dios siempre está ahí. Dios Amén. nunca se va porque Él es fiel. Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Entonces, Él permanece fiel y aunque estemos en situaciones difíciles y aunque a veces de pronto no veamos inmediatamente las respuestas, pero podemos sentir
que Él está ahí a nuestro lado todos los días. Entonces, ¿qué mejor amigo que Dios? Yo creo que si nosotros podemos construir una verdadera relación con Dios, lo vamos a tener todo. De ahí parte todo, porque cuando usted tiene una verdadera relación con Dios, usted va a poder confiar en Él para cualquier situación o para cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida. Entonces, cuando Dios está en nuestras vidas y en nuestro corazón, podemos estar confiados de que vamos a tomar buenas decisiones. Amén. Pero cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y no vamos y la consultamos con nuestro amigo Dios, Ahí sí. entonces ahí sí podemos hacer las cosas mal y más adelante nos podemos estar arrepintiendo. Amén. Entonces, qué bueno que en nuestra vida podamos tener a Dios y que podamos recurrir a Él en cualquier momento que lo necesitemos. También es muy importante ser conscientes y tener claro que la primera relación que el enemigo va a dañar no va a ser la del esposo con la esposa, la del hijo, con el padre o la madre, no. La primera relación que el enemigo va a querer dañar es la relación con Dios, porque si quiebra la relación con Dios va a ser mucho más fácil entrar a cualquier otra, ¿cierto? Entonces, si yo dejo de tener comunión con Dios, si dejo de buscarlo, va a ser mucho más fácil para el enemigo entrar en nuestras vidas y empezar a quebrar las diferentes relaciones que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces una familia se quiebra o se aparta o se separan y entonces empiezan a buscar la causa de por qué esa familia cristiana o esa amistad o esa relación se quebró y resulta que alguno de los dos en algún momento dejó de relacionarse con Dios, el enemigo entró por esa puerta y dañó todo. Porque la primera relación que todo cristiano debe cultivar no es la relación de pareja, no es la relación de hijos, no es la relación de esposos, es la relación con Dios. Incluso a los solteros, muchos pastores les dicen, usted tiene que estar completo en Dios antes de buscar a alguien. Usted tiene que tener su relación con Dios bien establecida antes de buscar a alguien. ¿Por qué? Porque es lo primero que Satanás va a querer dañar. Satanás siempre va a querer robar nuestra relación y nuestro corazón de Dios. Es esa separación que siempre ha querido hacer. Y cuando nosotros no construimos una relación con Dios y nos alejamos de Él, el temor se va. Y cuando no hay temor en nuestras vidas, es fácil que nos dejemos llevar por cualquier persona, por cualquier pensamiento, incluso por cosas erróneas de la misma palabra que nos quieran decir. Entonces, si no tenemos temor en nuestra vida y en nuestro corazón hacia Dios, estamos vulnerables a que cualquier persona venga y nos diga cosas y nosotros creamos o fácilmente nos volvemos al mundo, nos vamos a practicar lo que ya habíamos dejado nuevamente, porque el temor de Dios es el que nos ayuda a mantenernos firmes y a poder decir no cuando se nos presenta cualquier tentación o cualquier oportunidad de pecado. Entonces, es importante que esa relación con Dios pues sea algo constante en nuestras vidas, Amén. que sea algo a diario, que no sea solo momentánea, sino que sea algo que se siga construyendo todos los días. Amén. El hermano Román tiene algún aporte por allí. Buenas noches. A veces nosotros confundimos que la relación con Dios es venir acá un domingo, ¿sí? Entonces eso no se llama relación, eso se llama religión. Amén. Entonces, como decía la hermana, la verdadera relación se construye en la intimidad del hogar, ¿sí? Con el Señor. Muchas veces queremos que el Señor nos hable en el oído y nos diga, haz esto, 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 pero no abrimos la Biblia. Amén. Entonces esa fue la palabra y la guía que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos conocerle más a Él y el propósito que Él quiere para nosotros. Por ahí atrás tenemos otra, nuestra querida señora Ruth. Buenas noches. Bueno, Amén. y también yo diría que conocer a Dios y tener una relación con Dios trae transformación a nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice que aquel que conoce a Cristo es hecha nueva criatura en Él, ¿cierto? Y como decía la hermana Marelvi, han estado pues aquí en el conversatorio
se refleja, conocer a Dios, la otra persona lo ve. O sea, si uno conoce a Dios, la otra persona va a ver que realmente conoce a Dios. Como decía la hermana María Elvis, lo ven a uno y dicen, no, tiene algo diferente. Yo quiero ser como ella porque ella muestra algo. El hecho de ser mi labor docente, a veces pues uno pues, quiere pues también transformar la gente, la juventud, pero a veces uno no alcanza, ellos lo que hacen es creer en Dios, pero más no conocen a Dios y Amén. no llegan a tener esa relación y nunca va a haber una transformación en ellos. Me hizo acordar un versículo que está en Santiago, que dice, tú crees en Dios, bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios no nos hace tener una relación con Él. Y también lo que decía la hermana Ruth, cuando uno tiene a Dios, y lo que decía Mare, cuando uno tiene a Dios, uno se transforma, ¿no? Y uno no puede tener una transformación si uno no lo conoce y no se relaciona. Y yo creo que es muy preocupante que muchas veces nosotros nos llamemos cristianos y no vean algo diferente en nosotros. Si alguien lo ve a usted y no le dice, oiga, ve algo diferente, preocúpese. Preocúpese porque a usted se le tiene que notar. A usted se le tiene que notar la transformación en su manera de actuar, en su manera de hablar, incluso en la manera de uno de vestir. Tiene que reflejarse Dios en todo, porque si uno es cristiano, uno debe reflejar a Cristo. Bueno, y cuando yo conozco a Dios, yo no necesito que el pastor me esté diciendo lo que yo no debo hacer, ¿cierto? Amén. Porque si conocemos a Dios, usted y yo ya debemos saber qué le desagrada a Dios. Y si usted y yo leemos la palabra, a través de la palabra, Dios nos enseña todo lo que a Él no le agrada y todo lo que es pecado y todo lo que está mal delante de sus ojos. Entonces, yo no necesito que el pastor esté detrás de mí, que el pastor me esté diciendo, hermana, es que esto está mal, es que usted está haciendo esto mal, es que usted, porque si yo realmente conozco a Dios y hay temor de Dios en mi corazón, o sea, el mismo Espíritu Santo me va a hacer sentir que lo que yo estoy haciendo Claro. está mal delante de Dios. Claro. Entonces, conocer a Dios también es eso, es saber cómo tengo yo que comportarme, cómo tengo yo que actuar, es saber cómo tengo yo que reflejar a Jesús en mi vida y que reflejar lo que Dios habla a través de su palabra. Entonces, a veces usted y yo para predicar no necesitamos ni siquiera hablar, ni siquiera abrir nuestra boca, porque a través de nuestro testimonio, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de ser, ya estamos predicando porque las personas están viendo que hay algo diferente en nuestras vidas. Amén. Y hay muchas personas que se acercan a preguntar, ¿qué es lo que tienes diferente? ¿Por qué tú actúas así? ¿Por qué cuando yo te digo esto me respondes de esta manera? ¿Por qué yo no te veo en estas cosas, en estas y en estas? O sea, yo puedo ver una diferencia en ti. Y ese es el momento que usted y yo aprovechamos para poder hablarle a las personas de Jesús y para poder decirles qué es lo diferente que hay en nuestras vidas y para poder hacer lo que Jesús nos mandó, que fue hablar y que fue mostrar a Jesús y que fue mostrar el plan de salvación. Entonces, qué bueno que a través de nuestras vidas y a través de nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser, usted y yo también podamos reflejar que somos diferentes y que hemos creído en un Dios grande, en Amén. un Dios que nos hace ser diferentes y nos hace mostrarnos diferentes frente a la sociedad. Entonces, que haya diferencia entre nosotros y los que están en el mundo, porque a veces no la vemos. A veces las personas, a veces hay que decir, es que yo soy cristiano, para que la gente vea que somos cristianos y que asistimos a una iglesia y que conocemos de Jesús. Pero que usted y yo no necesitemos decir, es que yo soy cristiano, sino que antes de que usted diga, yo soy cristiano, ya la gente ve que usted tiene a Jesús en el corazón. Es como un efecto en cadena, ¿no? Nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, Dios empieza a hacer una transformación en nuestras vidas, en nuestro carácter, empezamos a caminar en lo que Dios nos ha mandado, en lo que Dios nos ha dicho, en la palabra, empezamos a actuar conforme a lo que Él quiere y ahí es cuando nosotros empezamos a reflejar a Dios.
empezamos a reflejar su obra y empiezan a conocernos como cristianos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice yo soy cristiana y uno empieza a ver la vida que lleva o la forma en cómo habla o la forma como actúa y no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no hay una transformación de verdad dentro de su corazón. A mí me agrada cuando llegan personas a la iglesia y empiezan a transformarse y empiezan a tener esa relación y empiezan a buscar a Dios. Y hay un joven en la iglesia que empezó a venir y a cada rato yo le cuento a mi mamá, no, es que él me está preguntando y él es muy curioso y él pregunta, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Entonces me toca dejar esto, porque hay una relación constante de él con Dios y él está aprendiendo a transformar su carácter para después él reflejarlo, porque no podemos reflejar algo con lo que no nos relacionamos. Y que cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos, debemos tener en cuenta que estamos presentando a Jesús. Amén. Porque si yo soy cristiano, yo tengo que reflejar que realmente sigo a Cristo. Amén. En una ocasión llegó alguien a mi negocio y me preguntó, ¿tú eres cristiana, cierto? Yo le dije, sí, yo soy cristiana. Me dijo, yo también. Yo le dije, sí. ¿Y a qué iglesia asistes? Entonces me dijo, asisto a tal iglesia. Yo dije, me parece muy bien que vayas con tu familia. Cuando a los 8 días yo lo vi, iba con los amigos y llevaba una canasta de cerveza y iba en plan de parranda. Entonces yo dije, o sea, por personas como estas, es que el nombre de Jesús, o sea, lo tienen por el piso. Sí. Porque a veces usted y yo nos acercamos a hablarle a una persona de Jesús y nos dice, pero es que los cristianos hacen esto, es que yo he visto cristianos así, es que ta. Entonces usted y yo tenemos que mostrar esa diferencia. Claro. Que nosotros no somos como ellos, que nosotros somos unos cristianos verdaderos. Entonces debemos tener en cuenta que somos una carta abierta donde estamos reflejando a Jesús a través Amén. de nosotros, a través de nuestras vidas y a través de lo que hacemos y decimos. Entonces, que podamos predicar y que podamos mostrar a Jesús tal como Él es. A veces ponemos barreras con las personas porque no mostramos lo que debemos mostrar. Amén. Porque estamos mostrando un evangelio diferente. Y si nosotros nos vamos a leer la palabra de Dios y cuando comenzó la iglesia, o sea, era un evangelio totalmente diferente al que nosotros hoy estamos viendo. Amén. Entonces, qué bueno sería que nosotros pudiéramos volver a esos tiempos antiguos, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando yo era niña y me llevaban a la iglesia, pues yo no era cristiana, pero yo tenía 2 hermanos mayores que eran cristianos y a mí me llevaban de niña a la iglesia. Y fue algo que me marcó, porque desde que uno dice la palabra que instruye al niño de pequeño y aun cuando esté en su vejez no se apartará, ¿verdad? Amén. Y eso me marcó a mí porque yo iba a las escuelitas dominicales y a mí me enseñaban de Dios. Y mi abuela era muy católica. Entonces cuando a nosotros nos llevaban donde la abuela, o sea, la abuela quería llevarnos a misa. Y la abuela quería llevarnos a la iglesia católica y la abuela quería enseñarnos todos los rezos y todas las cosas que hacen en la iglesia católica. Pero yo le decía a ella, no abuela, a mí eso no me gusta. A mí no me gusta aprenderme eso, a mí no me gusta ir a esa iglesia. Y entonces yo recordaba lo que a mí me enseñaban y yo se lo decía a ella. Entonces es importante lo que nos enseñan de niños. Aunque mi familia no era cristiana, pero yo agradezco por los 2 hermanos que a mí me llevaban a las escuelas dominicales, porque eso me quedó a mí en mi mente y en mi corazón. Y fue tanto así que cuando yo estaba en el colegio, ustedes saben que cuando es el mes de mayo, pues celebran a María. La Virgen María. Entonces yo estudié en la Escuela Normal Superior de Río de Oro y allá pues es una escuela, ellos son muy marianos. Entonces cuando es el mes de mayo, pues ellos hacen misas, hacen lo que salen por las calles con la Virgen y todo eso. Las procesiones. Pero a mí eso no me gustaba, las procesiones. Entonces yo le decía a los que eran cristianos, no los obligaban a ir. Entonces cuando la directora del grupo preguntaba ¿quiénes son cristianos? Yo decía, yo soy cristiana. Y yo no era cristiana en ese entonces.
Pero yo decía que yo era cristiana porque a mí no me gustaba. Entonces yo me quedaba con los que eran cristianos. Entonces yo le decía, ustedes no digan que yo no soy cristiana. Ustedes no digan que yo no soy cristiana para yo poderme quedar con ustedes y no me hagan ir allá. Entonces yo decía, no, nosotros no decimos nada. Entonces yo me quedaba en el colegio con ellos porque no nos obligaban a ir, pero a mí no me gustaba. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque desde niña a mí me enseñaron algo que a mí se me quedó. Entonces sí es importante cuando nosotros a nuestros niños, desde que están pequeños, les enseñamos la palabra de Dios tal y como es. Amén. Y no dejamos que de pronto otras personas o el mundo o otras ideas se le metan en su cabeza, porque tenemos un manual que es la Biblia con la cual nosotros nos podemos apoyar para poderles enseñar a ellos las cosas como son. Amén. Entonces, yo creo que desde niños es importante que empecemos a conocer a Dios, porque yo digo que a uno lo que le enseñan de niño, a uno no se le olvida. Amén. A uno se le queda grabado y se le queda marcado. Entonces yo digo que esa situación de que a mí me llevaban me hizo en algún momento llegar a los caminos de Dios. Y yo recuerdo que el día que a mí me invitaron a la iglesia, yo no dudé en ir, porque o sea, había ya algo en mí, en mi corazón, que me llamaba a la iglesia. Entonces el día que me invitaron, no dudé en ir, y fue tanto así que al segundo culto yo me convertí, y desde ahí pues soy cristiana. Amén. Pero entonces qué bueno que podamos conocer a Dios tal y como es. Amén. Que podamos reflejar a Dios en nuestras vidas, que podamos decirle a la gente, yo camino con Dios, yo sigo a Dios, yo tengo a Dios en mi vida, porque a veces nos preguntan, ¿usted es cristiano? Pues yo voy a la iglesia. Eso no es una respuesta. Pues yo fui a culto. Pues eso yo, no, es una respuesta. Usted tiene que estar convencido de que usted sí es cristiano y de que usted sigue a Jesús y de que usted ama a Dios y de que usted le sirve a Dios. Entonces no podemos estar dando respuestas a medias, sino que tenemos que ser concretos en lo Amén. Que respondemos. Si seguimos a Jesús y si creemos en Jesús, usted tiene Amén. Que decir, sí, yo soy cristiano. O no, sin no eres pena. cristiano. Porque o si usted no se siente cristiano, pues usted diga, no, yo no soy cristiano. Pero si usted se siente un cristiano verdadero y si usted realmente aceptó a Jesús en su corazón, usted tiene que decir, sí, yo soy cristiano, y no tiene por qué darle pena. Porque los cristianos no tenemos por qué sentirnos avergonzados, porque nosotros estamos en la verdad y los que están equivocados son ellos. Amén, amén. La Biblia también dice en Apocalipsis que Dios, o uno es caliente o uno es frío, pero eso de soy cristiano, pero no, o sea, a Dios no le gustan las tibiezas, a Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios o tú ardes o tú estás frío, una de dos, pero defínete, ¿no? Yo digo que cuando uno conoce a Dios, a ver, ¿cuántos hay aquí que están enamorados? Digan amén. Amén. Pero enamorados de Dios o enamorados, enamorados de Dios o enamorados. Eres inexcusable, hombre de Dios, porque eres nos estamos durmiendo. Póngale cuando yo estoy enamorada, yo hablo de esa persona. Amén. Quiero que la gente sepa. Y es lo que habla la Biblia en el libro de Cantares. En el libro de Cantares, además de que es un pasaje que hablan de la relación de pareja, pero también habla de la relación entre Dios y la iglesia. Y la novia o la esposa allí habla maravillas del esposo. Uy. Te emocionó el pastor. Maravilla del esposo. Y dice, mi amado es conocido entre todos. Amén. Es conocido entre todos. Mi amado es único, ¿no? Y ella empieza a decirle una cantidad de cosas y a hablar de su amado y de su amado y de su amado. Y esa mujer de verdad estaba loca de amor por ese. Yo creo que nosotros tenemos que estar locos de amor por el Señor. Amén. Conocerlo Amén. tanto que nosotros tenemos que decirle a la gente, mira, quiero presentarte a Jesús, quiero que conozcas a mi amado, quiero que conozcas a mi prometido, quiero que conozcas que yo voy para una boda y va a haber una fiesta
Y en esa fiesta también tú puedes estar, y tú también puedes hacer parte, tú puedes ser la novia. También, yo me estoy alistando, yo voy para una boda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decirle eso a la gente, o sea, sentir todo lo que ustedes dijeron allí es muy importante. Y ese amor y esa pasión que nosotros sentimos por el Señor tenemos que impregnar a la gente, ¿no? Como ese vendedor que va y ofrece y ofrece y ofrece y dice, miren, esto le sirve, este perfume o este medicamento o esto. Igualmente nosotros tenemos que presentar el amor de nuestra vida. Pero la pregunta ¿es Jesús el amor de mi vida? Uno no se puede enamorar de alguien que no conoce. Es muy fácil que el mundo seduzca a un joven o a un adolescente o a un adulto si ese adulto no sostiene una relación. Yo recuerdo que desde chiquita yo veía a mi mamá orar, ¿no? Y entonces yo me iba, mi mamá se arrodillaba a orar y yo iba a buscar a mi mamá, pero mi mamá estaba orando, ¿no? Y la hora de la oración es sagrada. Entonces con mi mamá no me prestaba atención, o sea, no se iba a parar. Entonces yo me le acostaba al lado y le agarraba la mano y me quedaba dormida mientras ella oraba. Pero yo crecí viendo esa relación de mi mamá con Dios, ¿no? Y veía a mi papá en las madrugadas, porque yo salía buscando mi vasito de agua, porque tenía sed. Entonces yo veía a mi papá en las madrugadas orando, leyendo la Biblia, escribiendo en una agenda. Y yo crecí con todas esas imágenes de mis padres de tener una relación. Hasta que un día, ya grande, no tan joven, pero sí algo grande, ya mayor. Grande en conocimiento. Eso, búrlense, el Señor manda fuego, Padre, manda fuego. Hasta que un día yo dije, yo venía a la iglesia, yo estaba empezando a tener una relación con Dios, estaba en el proceso, pero yo dije, bueno, yo quiero saber qué es eso que tienen mis papás, o sea, ¿por qué mi mamá orara tanto, no? ¿Por qué mi papá se levantará de madrugada a escribir y a leer la Biblia? Y, o sea, yo de chismosa, ¿no? Yo dije, Señor, ¿qué es? Ese es el mejor chisme que ustedes pueden, por el cual pueden interesarse, ¿no? ¿Qué es lo diferente que tienen mis papás? O sea, ¿qué es lo que tiene la hermana Rudo? ¿O qué tenían los ancianos? ¿O qué tenía en ese momento? Me puse a pensar en Víctor, o sea, ¿qué es lo que tienen ellos que no tengo yo? Y entonces ahí me di cuenta, pues yo dije, bueno, Señor, yo quiero conocerte. Y ahí empezó la aventura de mi vida. Ahí poco a poco empecé a leer la Biblia, empecé a hacer los devocionales. Tiempo después, empezó mi fiebre por las Biblias, ¿no? Yo soy coleccionadora compulsiva, compradora compulsiva de Biblias. Pero es esa relación, así es como me relaciono yo con Dios, es mi relación con Dios. Entonces mi mamá se relaciona con Dios orando todo el tiempo y predicando todo el tiempo. Mi papá lo hace de madrugada. Mi relación con Dios son las compras compulsivas de Biblias. Entonces yo compro una Biblia y la leo y me la devoro y la escribo y lleno agendas y escribo. Y ya cuando ya se me acaba esa Biblia, yo empiezo otra Biblia, pero esa es mi manera de hablar con Dios, ¿no? Dios me habla a través de eso. Entonces también es importante que nosotros miremos cómo es nuestra relación con Dios, o sea, cómo nos comunicamos. Hay gente, no sé, que se comunica por medio de un café. En la iglesia en la que yo asistía era el café con Jesús. Y yo nunca pude con un café con Jesús, ¿no? Nunca pude. Pero mi relación con Dios es a través de las Biblias. Y algo importante en lo que decías, Ana, es que viste un buen ejemplo. Por eso yo decía que es importante lo que los niños ven. Ella vio un buen ejemplo en los padres y ella quiso saber qué es eso que ellos tienen diferente. Yo también quiero tenerlo. Yo veo a mi hija y los niños cuando están pequeños quieren imitarnos en todo.
Amén. Y mi hija quiere imitar todo lo que yo hago. Y yo a ella a veces la veo cuando dice, mami, hay que orar. Tan linda. A veces cuando venimos, no sé si se han dado cuenta, cuando venimos los martes a la oración, por lo menos este martes me dijo, préstame el celular. Yo le dije, no, porque es que estamos en la oración y hay que escuchar. Me dijo, no, es para yo leer la Biblia. Entonces, como en el celular de ella yo le tengo descargada la Biblia, entonces ella se mete a la aplicación y ella hace que también está leyendo. Entonces, o sea, ella está imitando lo que está viendo. Ella ya sabe cuándo son los días de culto y ella me dice, mami, hay culto, vamos para la iglesia. Yo le digo, sí, vamos para la iglesia. Entonces, o sea, es ese ejemplo que nosotros como padres le podemos dar a ellos y eso lo hace que ellos se estén acercando a Dios y que ellos vayan conociendo a Dios. Entonces, qué bueno que podamos darles buen ejemplo. Qué bueno que ellos puedan ver en nosotros también a Dios, puedan ver a Jesús y qué bueno que ellos puedan seguir nuestros pasos, ¿verdad? Porque cuando usted y yo podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, sabemos que con la ayuda de Dios los podemos guiar por la verdad y cuando estén en su momento, en su etapa más difícil, con la ayuda de Dios podemos también ayudarlos a que ellos se puedan mantener firmes en la fe. Entonces, el ejemplo es muy importante. Y cuando un niño crece ya conociendo a Dios y con Dios en el corazón, yo creo que hay cosas que se nos quedan sembradas para siempre y hay cosas que van a dar frutos después. Entonces es muy importante que usted y yo como papás tomemos la labor también de enseñarles a ellos. O sea, no es solo que les demos sus necesidades básicas como personas, como niños, sino que también los instruyamos en la palabra correctamente, porque eso les va a ayudar a ellos para toda la vida. Amén. Yo creo que algo que hemos intentado trabajar como iglesia son los devocionales, ¿no? Personales, pero también es importante, que en cada casa se levante un altar, ¿cierto? Porque es muy chévere, no, pues yo en mi habitación tengo tengo como 2 libretas, de hecho. Escribir lo que Dios me habla a mí, pero también como familia levantar un altar. Recuerdo una vez que yo le pregunté a los niños en una clase dominical, llego y le pregunto a los niños, bueno, ¿y ustedes hacen sus devocionales con su familia? Y recuerdo que Pau llegó y me dijo, yo lo hago todas las noches porque yo escucho a Andrés hacerlo. Entonces yo me pego a la puerta y lo escucho y después voy y hago mi devocional. Pero es importante que como familia empecemos a implementar ese tipo de devocionales. Hace ya una semana, bueno, cuando regresé de un viaje, empezamos a retomar los devocionales con la vecina. Y empezamos a hacer pequeños devocionales, pero como familia es importante los sacerdotes, en el caso los papás o las mamás, se levanten y digan, bueno, vamos a tener este tiempo devocional, vamos a tratar este tema, porque tampoco es improvisar el devocional, ¿no? Tampoco es abrimos la Biblia y en donde cayó se lee, sino que establecer qué temas, qué se va a hablar y hacerlo en familia, porque eso también ayuda en la relación y que algún día los hijos, los que tienen hijos, yo no, conozcan personalmente al Señor. Muchas veces uno lo ve como ejemplo, pero también es importante levantar altares en el hogar, restaurar altares. Y es importante también decirles a nuestros hijos qué está bien y qué está mal. Amén. Yo a mi hija cuando hace algo mal, yo le digo, está mal por esto y esto. Y a papito Dios no le gusta por esto y esto. Entonces ella a veces me la quiere devolver. y cuando yo la regaño, yo la amenazo que le voy a pegar porque está haciendo algo mal, te me dice, a papito Dios no le gusta que le peguen a los hijos. Entonces, o sea, es como nosotros les enseñamos también a ellos cuando está algo mal, ¿cierto? Entonces cuando ella me dice así, yo le digo, pero es que a papito Dios no le gusta que los niños se porten mal con los papás. Entonces es una forma de nosotros también irles enseñando a ellos qué está bien y qué está mal y cómo deben comportarse. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este espacio, espero que lo hayan disfrutado.
Nos vemos en una próxima ocasión. Mare, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Ana, por la invitación. Es un espacio muy bonito donde creo que podemos compartir la palabra de Amén. una manera más cercana, donde podemos opinar, donde podemos apoyar. Y qué bueno, pues el tema que tocamos hoy fue un tema muy bonito, muy importante. Amén. Y qué bueno que entre todos pues nos complementamos y pues llegamos a una buena conclusión. Y es la de conocer a Dios realmente como Dios es. Amén. Entonces, que podamos practicarlo en nuestra vida y que si usted y yo estamos mal relacionados con Dios, pues salgamos de aquí a relacionarnos como Amén. es. Amén, amén. No, en el próximo invitado lo vamos a tener en nuestro episodio número 10. Ya estamos cuadrando agendas y situaciones. Así que los esperamos. Ya saben, los lunes tenemos nuestro espacio. Esperamos que compartan el podcast, que lo vean, que lo escuchen, que comenten. Ya tenemos unos temas que nos han venido dejando. Es importante que nosotros también compartamos estos espacios, ¿no? Que no solamente se quede como para la iglesia, sino que salgan de la iglesia. Así que nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.